Buenas noches, mi nombre es Humberto Bogarín y hoy les voy a hablar un poco sobre la lectoescritura desde el método mixto o ecléctico, ¿sí? Y le podemos decir que es una nueva visión de unos paradigmas ya establecidos, pero este método pues no es nada nuevo y es bastante adecuado a los sistemas que hoy tenemos en nuestra educación básica y lo veo muy enlazado a los medios digitales y lo veremos al final cuando demos el ejemplo de qué consiste este método, ¿sí? Pero pasando a materia, vamos a ver los contenidos que vamos a desarrollar. El contenido es el siguiente. ¿Qué precede al método mixto? ¿De dónde viene? ¿Por qué es mixto? Bueno, vamos a ahondar un poquito allí. ¿Quién crea este método y cuáles son las consideraciones generales para este método? ¿De qué trata el método mixto y qué ventajas nos da este método? Les puedo decir que este último punto, hay autores que consideran que este método no tiene ninguna desventaja y poco a poco vamos a ir desgranando y vamos a saber por qué sucede esto. El método mixto o ecléctico es antecedido por varios métodos, ¿no? Para la enseñanza de la lectura y la escritura. El más conocido, el más antiguo es el sistema alfabético. Creo que la mayoría de las personas que podemos escuchar este audio hoy aprendimos por este método, ya que poco a poco con la educación ha ido avanzando y nos vamos adaptando pues a nuevos esquemas. Pero lo clásico es el método alfabético, ¿no? Podemos decir que es un método sistemático, ordenado y fácil de entender. Este método consiste en la unión de letras para producir sonidos. Tiene desventajas, es repetitivo y aburrido y no desarrolla comprensión. Esto es muy importante. El método alfabético no garantiza comprensión. Lo que se centra es en conocer el sonido de la palabra y formar de la letra y formar palabras con esas letras para crear ya estructuras más grandes. El método silábico, también muy conocido, muy arcaico, es más dinámico que el alfabético, facilita la lectura porque agrupa, ¿sí? Lo cual ayuda a la comprensión y es tal cual lo estamos viendo acá en la imagen, ¿sí? Pala, pera. Si nos damos cuenta, ya no estamos hablando de S con la O so, sino que estamos hablando de una vez con una sílaba. Pala. Ya tenemos una estructura más elaborada, ¿sí? La desventaja es que puede ser confuso. No siempre la unión de letras eh, crean una sola pronunciación. En el caso de la H, entonces puede traer confusión a los niños, ¿sí? El método fonético también es conocido, se está empleando mucho hoy en día, se cree, bueno, no se cree, es un poco más amplio el alfabético y el silábico y desarrolla conciencia fonológica, facilita la lectura y la escritura y mejora la pronunciación, ya que la pronunciación es indispensable en este método. ¿Cuáles son las ventajas? Que puede ser difícil para los niños, dado que muchos niños se les dificulta pronunciar ciertas palabras como la R o la L por su edad, ¿sí? Entonces se les puede hacer un poco difícil. Igualmente a los métodos anteriores no se centra en la comprensión, no se centra en la comprensión. Requiere un dominio del lenguaje, conocer fonemas y su relación. Entonces vemos que es un método un poquito más estructurado en este sentido, menos básico, pero no busca la comprensión de textos, que es algo indispensable para el desarrollo del pensamiento crítico, el desarrollo de conceptos propios, no simplemente un copia y pega cerebral, ¿sí? ¿Qué podemos decir de estos tres métodos? ¿Son malos los métodos? No son malos. Muchos de los que estamos aquí hoy partimos de estos métodos. Son métodos conductistas, repetitivos, puede ser. Dieron fruto. Pero ¿cómo podemos mejorar estos métodos? Vamos a pasar entonces a lo que venimos. El método ecléctico, global o mixto fue creado por el doctor Carlos Vogel en el año 1847. Por eso es que desde el inicio les dije que a pesar de que es algo nuevo e innovador, no es tan nuevo, ya esta idea se venía cuajando.
¿Y en qué consiste? Bueno, en unir los mejores elementos de varios métodos, como los ya nombrados. Vamos a unir lo mejor del método alfabético, silábico, fonético y otros métodos que también existen, y vamos a crear un método global ecléctico mixto que le dé respuesta a varias situaciones dentro de nuestras aulas de clase. Parte de la idea de que el alumno comprenda el texto globalmente, pero que al mismo tiempo entienda el aprendizaje de las letras y las sílabas. O sea, yo puedo entender, y aquí hago esta pregunta, que al final le responderé. Yo puedo entender un texto globalmente, sin saber letras y sílabas. ¿El método ecléctico me pide esto? No. El método ecléctico dice, yo puedo trabajar tanto con alfabético, sabiendo el alfabético. Es más, es necesario el alfabeto. Es necesario saber las sílabas. Es necesario saber la pronunciación y los esquemas fonéticos y fonológicos. Pero al mismo tiempo yo necesito que la persona también tenga un contexto global, ¿sí? Y que al mismo tiempo esa globalidad le permite entender y crear conceptos propios. Yo no tengo paradigmas preestablecidos. Yo puedo crear de los conceptos que ya tengo nuevas matrices, nuevas corrientes, ¿sí? Entonces, el método global no está en contra de aprendizaje de letras y de sílabas. Es parte de, es un método más completo. Características y ventajas de este método. Favorece la percepción de símbolos y asociaciones. Y aquí yo les voy a traer un ejemplo que me llamó mucho la atención en psicolingüística. Un niño recién nacido puede reconocer la voz de su madre y voltear, buscar con los ojos, igual que la voz de su padre o de alguien conocido. Es decir, esa voz tiene una simbología para ese niño, a pesar de que él no tenga conceptos fonéticos, silábicos y alfabéticos, pero tiene significado ese tono de voz. Eso es parte de un método ecléctico para el aprendizaje del mundo, ¿sí? En este caso, asociar olores, asociar tonos de voz, sirve para yo crear una percepción y simbología de ese mundo. Si nos damos cuenta, la lectura y la escritura trasciende, porque nosotros venimos en un proceso de evolución y de crecimiento cognitivo. El aprendizaje de la lectura y la escritura se da de manera simultánea. Y ya vamos a ver un ejemplo muy sencillo. En realidad este tema me parece bastante sencillo, bastante práctico, porque no contrarresta ningún otro tipo de metodología, sino que se complementa de estas para ser más completo y más efectivo. Intensifica la reproducción del lenguaje hablado y escrito. El alumno es activo, esto es sumamente importante, que el alumno es activo al momento de descubrir significados. Esto es muy importante, que el alumno tenga la capacidad de descubrir significados y que yo pueda decir, formar familia de palabras, por ejemplo, partiendo de una imagen. ¿Por qué yo no puedo formar una familia de palabras a través de imágenes? Y esas imágenes al mismo tiempo me dan vocabulario. Y esas imágenes al mismo tiempo me dan variedad dentro de la misma palabra, ¿sí? Porque de la misma palabra, de esa raíz lexemática parten muchas cosas. Y es un método sumamente flexible. Mendoza 2013 nos dice que este método es muy bueno e infalible siempre y cuando haya dirección, haya funcionalidad. Esto no significa que yo voy a lanzar una serie de imágenes y haga usted lo que quiera, no, tiene que haber una dirección, tiene que haber un camino y ese camino lo dirige el docente, pero asumiendo al alumno como un principio activo dentro de su propio aprendizaje. No es una persona que se sienta a repetir, sino que con una imagen puedo decirle, bueno, vamos a crear una historia, vamos a crear familia de palabras, y eso me permite a mí lograr vocabulario, aprender lo escrito y crear una persona que pueda crear significado de su entorno.
Ejemplo de esto. Aquí nos damos cuenta que esto es parte de muchos de nuestros libros académicos y muchas veces lo pasamos por el costado soslayando esto, pero estamos en presencia de un método ecléctico. Aquí estamos de manera alfabética, tenemos la A, ¿sí? Muy fácilmente pudiese estar separado abeja para tener el silábico, también visualmente, y tenemos una imagen de una abeja. Entonces estamos en presencia de un método ecléctico para el aprendizaje de la lectura y la escritura. Yo veo una abeja, veo la palabra abeja, veo la A de abeja y muy fácilmente pudiese el docente, bueno, vamos a separar en sílabas ahora la formación de esta palabra. Entonces podemos darnos cuenta de que sencillamente con esta imagen pudimos explicar la presencia del método ecléctico, global o mixto. De verdad que este tema me gustó muchísimo porque en lo personal no soy de purista. Yo no soy purista. Yo creo que sí tiene que haber una mirada ecléctica, holística a los sistemas de aprendizaje. No todos aprendemos igual. No todos aprendemos bajo las mismas estrategias. Y considero que el método ecléctico viene a solucionar un sinfín de problemas que pueden tener nuestros estudiantes. Quizás para mí sea demasiado metódico aprender desde el punto de vista gramatical, ¿sí? Pero de repente con imágenes, asociando, que esto es muy importante, asociando, creando conceptos, buscando la comprensión, yo puedo aprender o enseñar a leer y a escribir a nuestros niños. Este método busca que el aprendizaje de la lectura y la escritura no sea un hecho traumático. No caemos en la repetición, caemos en el estímulo visual, auditivo, fonológico, etcétera. Esta información la pude rescatar de una revista científica que se las recomiendo y se las dejo acá. Habla de todas estos métodos, pero de verdad que se los recomiendo porque está muy, muy, muy condensado y tiene muchas citas de diferentes autores que opinan de las diferentes metodologías. Ojo, los mismos autores dicen, me gusta esta porque se centra en este punto que es primordial. En el caso de este método ecléctico, global o mixto, los autores coinciden todos en su mayoría, sacando a Mendoza 2013, que habla de que este método necesita un rumbo establecido para que sea exitoso, que no me parece una mala opinión. Todos coinciden de que es un método bastante completo que viene a responder a todas las necesidades de nuestros estudiantes. Esto fue todo. Muchas gracias.